Hola a todos, sean bienvenidos a Historias del Búho. Hoy les traigo un nuevo iceberg de nada más y nada menos que de los artículos más extraños de Wikipedia. Espero disfruten demasiado este iceberg y si es así, agradecería muchísimo si se suscriben y me ayudan a crecer. Recuerden que en el iceberg entre más arriba estén estos artículos, son más conocidos y normales, y entre más abajo, más secretos y perturbadores. Pero aún así, créanme que todos son muy pero muy raros. Así que sin más que decir, empecemos ya con el primer nivel. El Action Park fue un parque de diversiones abierto de 1978 a 1996 radicado en el municipio de Vernon, Nueva Jersey. Varias de las atracciones de este parque eran únicas y buscaban atraer a visitantes del área metropolitana de Nueva York. La mala reputación del parque se daba debido a las atracciones mal diseñadas e inseguras, a los empleados menores de edad y no atentos, a visitantes intoxicados y por su récord de inseguridad en el interior de sus instalaciones. Al menos se tiene registro de 6 personas que fallecieron a causa de algún accidente en el interior del parque y más de 100 personas lesionadas. Debido a ello se le denominó Parque de los Accidentes por doctores de la región. No obstante, poco se hizo por parte de las autoridades a pesar de ello. En sus últimos años, algunas demandas obligaron al cierre de distintas atracciones hasta la clausura del mismo en 1996. Kancho es una broma o jugarreta llevada a cabo habitualmente por niños de edad escolar en Japón. Se hace uniendo las manos de manera tal que los dedos índices señalen juntos hacia arriba y tratando de insertarlos bruscamente en la región anal de alguien cuando la víctima no esté viéndolo. Esta broma ha sido popular en Japón y otros países asiáticos durante años, pero ha visto incrementada su popularidad mundial por un episodio de Naruto. El Ave Mizar fue el primer coche volador de la historia. Es una mezcla de un Ford Pinto y las alas de una Cessna Skymaster y fue creado en 1973 bajo la tutela de los ingenieros aeronáuticos Harry Smalinski y Harold Blake. Su historia se remonta a 1971, cuando estos hombres fundaron su propia empresa con el principal objetivo de construir el primer coche volador de la historia. Presentaron varios prototipos, pero ninguno funcionó, hasta que llegó el Ave Mizar. Para ello se tuvo que eliminar la cabina y el motor delantero del avión, colocar las alas en el techo del coche y poner sobre el maletero del Ford el motor trasero de la aeronave. El 11 de septiembre de 1973, en el aeropuerto del condado de Ventura, Estados Unidos, los creadores de este proyecto, entusiasmados por el éxito de su invención, decidieron realizar un vuelo de prueba sin contar con policías ni bomberos que supervisaran las maniobras y tras 2 minutos de vuelo, el ala derecha se desprendió del coche, lo que hizo que de inmediato el mismo empezara a desplomarse. El auto chocó con un árbol y al caer sobre una camioneta comenzó a arder. Desgraciadamente, estos hombres fallecieron al instante, convirtiéndose en uno de los grandes fracasos de la industria automovilística. Modern Times Forever es la película más larga hecha hasta el día de hoy y tiene una duración de 14.400 minutos, lo que se puede traducir en 240 horas o 10 días. Esta película fue proyectada por primera vez en la plaza céntrica de Helsinki, Finlandia, durante los 10 días que duraba. La trama está basada en reflejar los desperfectos y los daños sufridos por una instalación arquitectónica a lo largo de varios años. Se dice que la compañía que produjo la cinta le pagará $3 millones a la persona que logre verla completa. Roy Sullivan fue un guardabosque estadounidense que entre 1942 y 1977 fue alcanzado en 7 ocasiones por un rayo y sobrevivió a todos. Por esta razón ganó el apodo de pararrayos humano, y su nombre aún consta en los libros Guinness de los récords como la persona que ha sido alcanzada por rayos la mayor cantidad de veces de la que se tengan registros. Falleció en 1983 a causa de una herida de bala en un suicidio luego de sufrir un engaño amoroso. Seguimos ahora con el nivel 2. El Gran Rugido es considerada la película más peligrosa jamás hecha. Fue estrenada en 1981 y sucedió que los actores y el equipo técnico de la película tuvieron que trabajar con más de 130 animales salvajes, incluyendo panteras, tigres, leones y elefantes, por mencionar algunos de ellos.
Estos se movieron libremente durante las filmaciones, algo que realmente aterraba a los actores ya que sabían que podían ser atacados en cualquier momento, algo que según relatan, ocurría muy a menudo. El saldo total fue de 70 personas heridas durante la realización de la película. Incluso, la protagonista de la película sufrió un ataque por parte de un león, lo que resultó en 100 puntadas para su recuperación. Fue un fracaso en taquilla, ya que solo recaudó $2 millones de su presupuesto de 17 millones y se considera uno de los mayores fracasos cinematográficos. El astronauta de Solway Firth se refiere a una figura vista en una fotografía tomada en 1964 por el bombero, fotógrafo e historiador Jim Templeton. Sucedió el 23 de mayo de 1964, cuando este hombre tomó 3 fotos de su hija de 5 años de edad en un día de viaje a Solway, Inglaterra. Pronto se dio cuenta que al fondo de la fotografía se podía ver una figura usando una especie de traje espacial y posteriormente insistió que no había nadie en ese lugar cuando la foto fue tomada, por lo que aquella figura solo existió en esa foto. La imagen fue ampliamente publicada en varios periódicos contemporáneos y sigue siendo uno de los misterios más random y curiosos que existen. The Bromway es un camino en Inglaterra que ha acabado con la vida de por lo menos 100 personas. Este sendero comunica la isla Foulness con un pueblo cercano. Con tal número de incidentes ocurridos, se puede decir que no es un camino muy tranquilo que digamos. La gran dificultad para completar el recorrido radica en que atravesarlo lleva unas 3 horas y solo es accesible si la marea está baja. Por ello, ante la incertidumbre de cómo se comportará el mar, muchos visitantes se quedan en un punto de no retorno cuando sube la marea. Sin tiempo para regresar al punto de partida ni para completar el camino, tarde o temprano son atrapados por el mar. El síndrome de la mano extraña es un trastorno neurológico muy poco frecuente en el que la persona sufre movimientos involuntarios e incontrolados en uno de sus brazos o manos, como si estos cobraran vida propia y tuvieran una conciencia separada de la del individuo que las tenga. El paciente del síndrome de la mano extraña puede sentir tacto en la mano, pero cree que ésta no es parte de su cuerpo y que no posee control sobre sus movimientos. Las manos extrañas pueden realizar actos complicados como abotonar y desabotonar una camisa, agarrar objetos sin problema y tocar a su poseedor. La zona de la muerte de Yellowstone es una zona de 50 millas cuadradas donde existe un vacío legal en la Constitución estadounidense. Esto le permitiría a alguien, teóricamente, salirse con la suya con cualquier crimen, incluido el quitarle la vida a otra persona. Esto se debe a que el acusado y culpable de cualquier delito tiene derecho a que su sentencia la dicte un jurado compuesto por personas que residan en el distrito y en el estado en el que se perpetró el acto. Esta zona en el distrito de Idaho no cuenta con ningún habitante, estando la misma legalizada entre los distritos oficiales de Estados Unidos, lo que haría completamente imposible un juicio ante el acusado. Terminado el nivel 2, seguimos con el nivel 3. El rey de las ratas es un fenómeno que muestra un entrecruzamiento de las colas de las diversas ratas de un nido. Este aparecería cuando un cierto número de ratas conviven en recintos de pequeñas dimensiones y quedan entrelazadas y atadas irremediablemente entre sí, debido a la sangre, a los excrementos o a la suciedad reseca que se impregna en ellas, formando un nudo imposible de deshacer. Los animales así enlazados pueden vivir y crecer juntos y se cree que éste ejerce una cierta autoridad sobre las otras ratas, consiguiendo, por ejemplo, que le consigan comida. La mayoría de los investigadores creen que este fenómeno es legendario o ha sido creado por parte de seres humanos que atan las colas de ratas muertas y las momifican. El Takhairm era un antiguo modo de adivinación escocés. La definición de lo que se requería variaba, pero implicaba tortura o crueldad hacia los animales o los seres humanos y a veces incluía el sacrificio de estos. El resultado de este ritual era el convocar espíritus o demonios en forma de animales que responderían preguntas sobre el futuro, y también se suele creer que es uno de los modos más efectivos de contactar con el lado oscuro. La bibliopegia antropodérmica hace referencia a libros que pueden parecerse a cualquier texto común y corriente encuadernado en cuero, pero en realidad están encuadernados en piel humana. Lo que hoy vemos como una aberración se practicó desde la Edad Media, siendo un regocijo de las clases altas en el siglo XIX. La mayor parte de estos libros están en bibliotecas, museos y colecciones privadas. No hay mucho más que decir sobre esto.
Ota Benga fue un hombre secuestrado en la República Democrática del Congo en el año 2004, para posteriormente ser exhibido en una jaula de monos en Estados Unidos. Este fue un gran ejemplo de zoológico humano, uno muy turbio. Fue exhibido durante 20 días en el zoológico del Bronx de Nueva York. El espectáculo atrajo a multitudes que lo alimentaban y acariciaban como si de otra especie se tratase, pero la indignación de ministros cristianos acabaron con su sufrimiento y procedieron a liberarlo. Se cree que tiempo después se deprimió porque extrañaba su tierra y, en marzo de 1916, se dio un tiro con un arma que tenía escondida. Se estima que al fallecer tenía 25 años. Hipopótamo come enano es el título de un artículo de prensa que afirma que un enano fue comido accidentalmente por un hipopótamo. La leyenda urbana circuló a través de Internet desde mediados de los 90 y muchos periódicos impresos han sido engañados para publicar la historia como un hecho, pero realmente no se sabe si es verdad. Esta nos cuenta que ocurrió un extraño accidente en un circo durante un acto en el que un enano rebotaba en un trampolín, y cuando fue a aterrizar al lado del trampolín en la cabeza de un hipopótamo, él mismo había empezado a bostezar, lo que hizo que en el momento que el enano aterrizara, lo hiciera en la boca abierta del hipopótamo. Por lo que fue tragado entero de forma abrupta y accidental. El público aplaudió hasta que se dieron cuenta de que esto no era parte del espectáculo y se produjo el verdadero horror. Seguimos ahora con el nivel 4. El síndrome de Capgras es un trastorno neuropsiquiátrico que afecta a la capacidad de identificación del paciente que lo sufre. Este cree que una persona, generalmente un familiar, es reemplazado por un impostor idéntico a esa persona. Esta enfermedad está relacionada con la pérdida del reconocimiento emocional de los rostros familiares. Su causa podría ser una desconexión entre el sistema de reconocimiento visual y la memoria afectiva, y es uno de los trastornos más curiosos que existen. La momia de las montañas de San Pedro es un misterio pero muy curioso. En junio de 1934, dos buscadores de oro, que habían estado excavando e investigando las montañas de San Pedro en Wyoming, encontraron una pequeña caverna enterrada en la profundidad de una gruesa roca. Cuando el polvo comenzó a depositarse, los buscadores hicieron un descubrimiento sorprendente, los restos bien conservados, pero olvidados, de un pequeño ser humano. Los orígenes de este pequeño ser son un misterio, pero las tribus nativas americanas locales eran famosas por contar historias de legendaria gente pequeña que tenían poderes mágicos o poderes curativos. En otras historias, se trataba de una tribu feroz que atacaba a los nativos con flechas envenenadas. Lo cierto es que se trata de un cuerpo sumamente extraño, que tiene un aspecto para nada normal. El hombre mono de Nueva Delhi es un supuesto monstruo que fue reportado vagando en Delhi, India, a mediados de 2001. Esto sucedió en mayo del mismo año, cuando reportes empezaron a circular sobre una criatura parecida a un mono extraño que aparecía por la noche y atacaba personas, incluso quitándole la vida a 3 de ellas. Las versiones de los testigos eran a menudo inconsistentes, pero solían describir a la criatura de aproximadamente 1,20 m de alto, cubierto en un pelaje negro grueso, un casco de metal, garras de metal y brillantes ojos rojos. La verdad es que nunca se encontró algo similar y no se pudo obtener una idea real de qué era esta criatura. Frederick Valentich fue el piloto más joven desaparecido en un encuentro con, según se cuenta, un ovni. Sucedió el 21 de octubre de 1978, cuando un joven de 17 años, llamado Frederick, volaba esa noche sobre el mar al sur de Melbourne, Australia. Hacía horas de vuelo para acumular en su currículum con el objetivo de entrar en una compañía aérea. Su destino era la isla de King, entre Australia y Tasmania, donde compraría un encargo de langostinos para un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea Australiana. A eso de las 7 de la tarde, el joven informa sobre el avistamiento de un objeto extraño con luces blancas, forma metálica alargada y luces verdes. Posteriormente y de un momento a otro, el contacto con la radio se interrumpe y, curiosamente, nunca más se volvió a saber de Frederick. Tampoco se encontraron los restos del avión y, claramente, tampoco de su cuerpo. Luego de esto, se desarrolló una intensa búsqueda realizada por sus amigos de la Real Fuerza Aérea de Australia y del Servicio Marítimo, pero no tuvo resultado. El síndrome de Coro es un trastorno psiquiátrico propio de China, India y del sudeste asiático.
Sucede en los hombres y es caracterizado por la ilusión visual de que su propio aparato reproductor se está acortando e introduciéndose progresivamente dentro del abdomen. En este trastorno, la angustia del paciente le lleva a creer que finalmente cuando se haya acortado en su totalidad, fallecerá. Como dato curioso, en 1967 hubo un brote en Singapur, donde miles de hombres llegaron a pensar que sus miembros habían sido robados. Y vamos ahora con el nivel 5. Los descubrimientos de pies humanos en el mar de Salish es un evento que ha sucedido desde el 20 de agosto de 2007, en el que se han encontrado al menos 20 pies humanos amputados en las costas del mar de Salish en la Columbia Británica y en el estado de Washington. Es un gran misterio que sigue aún presente y en Wikipedia existe una lista con especificaciones muy claras de dónde y cómo fueron encontrados estos pies. Se cree que muchos de estos fueron separados del resto de sus cuerpos como parte de un proceso natural de descomposición, de gente que falleció en el mar, pero lo cierto es que solo parece ser una teoría para tranquilizar a la población cercana, ya que a día de hoy no hay nada confirmado acerca de este misterio. Siguiendo con las listas, estamos ahora con la lista de personas que se tiraron o cayeron de las cataratas del Niágara, o por lo menos, muchas de ellas. Hay una extensa lista en Wikipedia que nos muestra quienes han pasado por este suceso y en qué circunstancias sucedieron los mismos. Se estima que se encontraron 5.000 cuerpos al pie de las cataratas entre 1850 y 2011. En promedio, entre 20 y 30 personas fallecen al pasar por las cataratas cada año. La mayoría de estos acontecimientos son suicidios y la mayoría tiene lugar en las cataratas canadienses. Andre Thomas es un preso estadounidense con problemas mentales conocido por quitarse los dos ojos e ingerir uno de ellos. Todo comienza en 2004, cuando le quitó la vida a su esposa y a sus dos hijos, para posteriormente quitarle el corazón a cada uno de ellos. Una vez sucedido su acto, intentó quitarse su propia vida con un cuchillo, pero sobrevivió. Luego se entregó a las autoridades e inmediatamente dijo que sus actos fueron porque supuestamente Dios lo había ordenado a hacerlos. Este hombre sería sentenciado a muerte y fue enviado a prisión mientras sucedía. 5 días después de su cometido, André se quitó su ojo derecho con sus propias manos debido a un versículo de la Biblia que lo incitó a lo mismo, y 4 años después se quitaría su ojo izquierdo, pero este lo ingirió para que, según él, no le pudieran leer los pensamientos. Actualmente, André sigue esperando su sentencia, que según se dice, no tardará mucho en llegar. La melificación humana es un supuesto proceso realizado en la antigüedad con el fin de obtener una sustancia medicinal, resultante de la disolución de un cuerpo humano en miel. Consistía en lo siguiente. El donante y persona que haría este proceso tenía que ingerir y tomar únicamente miel, llegando incluso a bañarse en la sustancia. Poco después, sus fluidos corporales tendrían un claro olor a miel y cuando esta dieta se volviera fatal y acabara con la vida de la persona, su cuerpo sería depositado en un profundo sarcófago de piedra, sumergido en miel. Después de algo más de un siglo, el cuerpo se habría disuelto en la miel, produciendo una especie de sustancia medicinal capaz de curar un gran número de enfermedades. Este preparado sería destinado a venderse a un muy alto precio. Se dice que se intentó realizar este acto en múltiples ocasiones. La ducha de carne de Kentucky fue un incidente que ocurrió entre las horas de la mañana del 3 de marzo de 1876 durante un periodo de varios minutos donde lo que parecían ser trozos de carne roja, los cuales medían aproximadamente 5 por 5 centímetros, cayeron del cielo como si de un diluvio se tratara. El tipo exacto de carne nunca se identificó, aunque varios informes sugirieron que era carne de res, cordero, venado, oso, caballo o incluso carne humana, siendo este uno de los misterios más extraños que existen a día de hoy. Y eso ha sido todo por hoy, espero hayan disfrutado muchísimo el iceberg y si fue así, una suscripción me ayudaría muchísimo. De ahora en adelante tendré mucho más tiempo libre por lo que vendrá contenido más seguido. Recuerden que esto fue Historias del Búho y nos vemos en la próxima. Adiós.